Yo le pido al señor director que por favor inmediatamente me ponga la foto de Misael Flores Zabaleta, porque las denuncias en contra de esta persona son de verdad abominables, son monstruosas, son denuncias que obran en el Poder Judicial y por las que él está procesado. A Misael Flores Zabaleta se le ha procesado por abusar sexualmente de su hija cuando tenía 7 años, de abusar sexualmente de su sobrina cuando tenía 5 años. Y las niñas, de esto hace 4, las niñas vivieron en silencio, sometidas, han dicho, a las amenazas de este sujeto. Si hablas, mato a tu mamá. Esa es la amenaza que recibieron estas 2 criaturas. Entonces, Angélica Villegas lo que ha conseguido son las pruebas que obran en los expedientes, porque son 2. Entrevistas en cámara Gesell, exámenes médico-legistas, pericias psicológicas que todas van certificando el testimonio crudo, desgarrador de dos criaturitas, 7 y 5 años, que con profusión de detalles cuentan los abusos a los que las habría sometido este personaje. Entonces, por esa razón, es que en el caso de su hija, el Poder Judicial en primera instancia pidió 9 meses de prisión preventiva, pedido que su abogado apeló y tuvo éxito, porque en segunda instancia una sala de la Corte de Lima Este revocó este pedido, libró la prisión preventiva. Pero ¿qué ha ocurrido la semana pasada? En el caso de su sobrina, la criatura de 5 años, se ha expedido una nueva orden de prisión preventiva. Pero sin embargo, Misael Flores Zabaleta está inubitable. Por lo menos Angélica fue a buscarlo a la casa de sus familiares, donde han salido con esta retorcida versión de que todo esto ha sido armado por la madre de su hija despechada porque le fue infiel. Angélica Villegas tiene la nota. Me acuerdo cuando mi hija era pequeña, era valiente, me defendía, se metía, controlaba, pero cuando le pasó eso, él se apega a mi hija de la nada, pero mi hija le veía triste. Al darle la vida, Misael Flores Zabaleta debía convertirse para su pequeña de apenas 8 años en el ser que más amara y admirara, en ese protector que terminó siendo la persona más repudiable para la menor, al ser acusado por su propia hija de haber abusado sexualmente de ella en varias oportunidades. ¿Cómo pudo abusar de su propia hija? Es lo que me indigna. Y que jamás me haya dado cuenta. Y pobre mi hija, digo, aguantar todo esto. Y si esto ya nos genera una enorme impotencia y desagrado, Misael Flores además es denunciado de también abusar sexualmente de su sobrina cuando ésta apenas tenía 5 años. Ella dice, mamá, yo he sido violada. Y yo dije, ¿cómo? Ella me dijo, fue el señor Misael. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Cuándo fue? Aunque sorprendentemente la justicia le ordenó prisión a este hombre acusado de doble abuso sexual infantil, extrañamente otro juzgado lo dejó en libertad y ahora está inubicable. Quiero justicia. Yo tengo que saber luchar para que este monstruo esté preso. 3 años antes de conocerse una doble aberración familiar, Misael Flores se mostraba en este video con su única hija de entonces 10, paseando dentro del vehículo en el que trabajaba como taxista. Y aunque el volumen de la música poco permite escucharlo, solo podemos describirles que el rostro de la pequeña no parece del todo cómodo ante la cercanía de su propio padre, ya que por momentos baja su mirada y jamás sonríe. Un recuerdo que este sujeto posteriormente colgaría en sus redes sociales, sin que nada hasta entonces llamara la atención del entorno de la menor. Y es que esta historia comenzó hace más de 15 años en San Juan del Lurigancho, cuando Misael Flores inició una relación llena de recuerdos tóxicos con quien luego se convertiría en la madre de su hija. Era una relación que teníamos problemas porque él era infiel. Nos separábamos, pero máximo 1 mes. Según lo que me has comentado tras cámaras, también se daban situaciones de violencia entre ustedes. Sí, hay veces. Nos peleábamos a manos cuando mi hija era pequeña y mi hija intervenía y nos separaba a los 2.
En ese momento, los recuerdos la perturban y nos pide tiempo para digerir lo que va a revelarnos, pues no entiende cómo se estaba convirtiendo en un infierno, ese hogar donde dice que jamás faltaron los juguetes ni una mesa de 3. Y a los 8 años, mi hija me dice, mamá, mi papá me está besando en la boca. Trato de hablar con mi hija, me oculta. Fui al monstruo y le digo, ¿por qué le estás besando a tu hija? Le dije, como que besa a su bebita, entonces yo también quería hacer eso con mi hija. Entonces yo le digo, tú no le puedes besar a mi hija, le dije, porque tú has vivido distancia un poco de nosotros, y de la nada no puedes empezar a besar a mi hija. Le dije, tú estás mal, no quiero que le vuelvas a besar, le dije. Y ahí quedó todo. La relación entre Misael Flores y la madre de su hija estaba llena de idas y vueltas, pero en una de esas tantas veces que retomaron la relación, decidieron cambiar de ambiente. En el 2013, Misael Flores se viene a vivir a esta casa de San Juan del Lurigancho con su esposa y con su hija, ya que acá la familia de su esposa le estaba proponiendo que podían comprar el segundo piso de la vivienda. Aquí vivirían con la tía materna, la sobrina y la abuela materna. La llegada de Misael Flores a la casa de la familia de su esposa, donde vivía la suegra y su cuñada, quien tenía una niña de 5 años, coincidiría con que esta pequeña comenzó a presentar extrañas irritaciones en su cuerpo que llamarían la atención de su madre. Y yo le revisaba siempre porque le echaba sus cremas y le vi muy rojo. Y yo le dije, hija, ¿alguien te ha tocado? Ella me dijo, no, si te tocan, me lo cuentas. Como la cuñada de Misael pensaba que su hija confiaba ciegamente en ella, al ver que no le contaba nada, obvió ese detalle, pero en realidad esto era lo que presuntamente Misael le hacía a su sobrina, según lo que obra en el expediente del caso. Según el relato de la sobrina de Misael Flores, ella estaba en este lugar durmiendo con su abuela cuando él, bajo engaños, la sacaba de acá ofreciéndole un caramelo y la hacía subir estas escaleras. Le dice, vamos a jugar con tu prima, sube, vamos. Él le lleva al segundo piso donde él vivía, con mi hermana. Pero no estaba mi hermana, había salido con su hija. Entonces finalmente Misael Flores llevaba a su sobrina hasta este cuarto, donde comenzaban a ocurrir los primeros abusos sexuales de acuerdo a la acusación. Mi hija me dice que ella busca a su prima hasta su dormitorio y no estaba. Para esto ella quiere salir de su casa, de mi hermana, y ya le cierra la puerta. Hay episodios irreproducibles a los que Misael sometió a su sobrina, según la denuncia, y que una persona ecuánime jamás imaginaría. Situación que se habría suscitado más de 2 veces, pero que hasta ese momento la niña no contó a su madre. Sin embargo, esto coincidía con que la relación entre Misael y su mujer cada vez empeoraba, por lo que cuando se fue de la casa de la familia de su esposa y quiso regresar meses después, la hija de Misael se opuso, develándose una parte del misterio. Mi hija solo le cuenta a mi hermana que él había rozado su pierna, la había manoseado de una forma extraña su pierna. Y mi hermana entonces viene y me lo cuenta a mí. Y yo no podía creer. Entonces yo le digo, mi hija, ¿seguro que te hizo así? Sí, mamá, me dice. Ahí habían 2 alarmas bien graves. Primero, tu hija tenía rechazo a su padre. Y segundo, te refería a que su padre la había tocado. ¿Por qué no creerle inicialmente? Porque yo pensé que no era que la había como que manoseado, sino que la había palmeado su pierna. Como castigo. Un día conversando con mi hermana, con otra hermana que tengo, mi hija le digo que su padre la manosea, la ha tocado así su pierna raro. Mi hija escucha lo que estoy conversando con mi hermana y se pone molesta conmigo. Me dice, me da cólera que no me creas. Pero mi hija, ¿qué más te hizo? Cuando yo le digo eso, y ella me dice, también me rozó el trasero, me dice. ¿No notabas que ella tenía rechazo a su papá, distancia o que se ponía nerviosa con él? Hay veces se encerraba en su cuarto, noté que mucho se comía la ropa, se lo mordisqueaba su ropa. ¿Pero por qué en el momento en que tu hija te comenta que su padre la ha tocado en otra parte más comprometedora del cuerpo, por qué en ese momento no decides botar a ese hombre de tu casa? No, ya no vivía en mi casa, ya estábamos separados.
Cuando la hija de Misael dijo que no deseaba que su padre retornara nuevamente a la casa, mencionando algunas situaciones irregulares, esto lo escuchó la prima de ella, quien decidió llamarla para conversar en privado, donde ambas terminaron confesándose que Misael había abusado sexualmente de ellas, es decir, había trastocado la niñez de su hija y sobrina. Mi hija me cuenta que su prima empieza a llorar. Cuando tenía 7 años, él abusó de mí. Y se contaron las dos todo lo que le había hecho, todo lo que le había hecho continuamente a ellas, ¿no? Mi hija me cuenta que su prima le dice, prima, por favor, no le cuentes a tu mamá. Las primas se guardaron ese secreto por año y medio, pues revelaban que habían sido amenazadas de muerte por este hombre tras ocurridos los hechos, y como ya él no vivía en esa casa por la separación con su mujer, las pequeñas, tras ver una película de abuso sexual, revivieron todo. La hija de Misael lo acusaba de ultrajarla, y además la sobrina de él también lo señalaba de tocarla indebidamente. Tú no estabas, te habías ido al mercado. Y él me había recogido del colegio, dándome cuenta cosas que son feas y lo ultraja. Me duele y que le haya hecho daño a mi única hija. ¿Cómo pudo abusar de mi hija cuando él mismo también la cría desde que nació? Era su papá, entonces es algo que te sorprende. Este monstruo, Misael, no solo abusó de su propia hija, sino también de su sobrina. Cuando esto se conoció el año pasado, las niñas fueron sometidas a las pruebas de rigor, donde médicamente se confirmaba el delito en la hija de Misael y psicológicamente a ambas se les encontraba perturbada por los hechos ocurridos en Cámara Gesell, donde el acusado se justificaba ante la policía, diciendo que era una coartada de su hija en venganza a que le fue infiel a su madre, pidiendo que se investigara por abuso a otros miembros de la familia. Hay un examen médico legista que revela que tu hija fue víctima de abuso sexual. Antiguo, dice todavía. Antiguo. Antiguo. ¿No pudiéramos pensar que hubo otro miembro de la familia que abusó de ella y que ella tiene miedo de acusarlo porque quizás convive con ella? Mi hija todo el tiempo ha vivido solo con ese monstruo en la casa. La defensa del acusado incluso llegó a dudar del testimonio de la hija de él en Cámara Gesell, al revelar que la menor en un momento admite haber mentido con su prima, algo que defiende la madre de la pequeña, revelando que ella se refería a que mintió al descartar el abuso en ese momento por miedo y amenazas. Además, denunció, como lo revela este informe policial, que el acusado quiso obstaculizar la entrevista en Cámara Gesell que se le hizo a su hija, perturbándola emocionalmente, por lo que la justicia ordenó prisión preventiva solo por la acusación de abuso sexual a su hija. Pero su defensa apeló en plena cuarentena y los jueces de la Corte Suprema de Justicia Lima Este, identificados como Durán Prado, Becerra Medina y Magallanes Aymar, terminaron suspendiendo la prisión preventiva. ¿Pero cómo podía ocurrir esto? Abogados expertos en la materia lo analizan. El juez de primera instancia no ha explicado cuál es el razonamiento jurídico que lo lleva a determinar que dichos elementos de convicción le crean certeza. Asimismo, no ha desarrollado mínimamente el juez estos elementos de convicción. Asimismo, no ha establecido este juez respecto a la alta probabilidad o no de que la persona se pueda fugar del país. Ante esto, fuimos a buscar a Misael Flores el último jueves, pero su madre y un hombre que se identificaba como supuesto trabajador trataría de impedir cualquier información que la madre del acusado pudiera darnos, donde ambos llegaron a negarlo hasta más de 3 veces. Disculpe, ¿se encuentra Misael Flores? No, no se encuentra. Ah, ya, usted es la mamá de él. Ha viajado. Sí, yo soy Angélica Villegas del programa Día D. Estoy investigando un caso que se le acusa por abuso sexual a 2 niñas. Bueno, como le digo, señorita, él no está acá en Lima, ha viajado. Antes de la pandemia se fue. ¿Usted es familiar de él? No, yo soy acá del que hace mantenimiento. Usted me dice que no es familiar, por eso quiero conversar con un familiar de él para que me pueda dar la información. ¿Hay alguna manera de contactar a su hijo, señora? Disculpe. No hay por qué, no tenemos el celular. Pues. ¿Pero él huyó a raíz de la denuncia? Yo, sino por trabajo. Que a mi hijo le están haciendo una falsa acusación, señorita, muy grave. Últimamente, pero eso ya con la investigación ya se va a decir. Pero 2 niñas pueden estar equivocadas al mismo tiempo y acusarlo de algo tan grave.
Sí, esas dos En todo caso personas. tiene que hablar con su abogado. Con mi Él tiene abogado. un Ya, pero permítame conversar con la mamá, por favor, porque es la única pariente. Ya, señorita. No, pero le estoy preguntando, señora, es importante conocer la versión. Es muy bien. Es su nieta, señora, es su nieta. Y ahorita tengo que ir a trabajar, señorita. Culminando esta investigación, la defensa del acusado nos contó que este sujeto podría haberse puesto a buen recaudo en la investigación, donde estaría como procesado solo por el caso de abuso a su hija, pero en la denuncia que se le sigue por tocamientos indebidos a su sobrina, los denunciantes nos contaron que cuando iniciamos la investigación, aún los fiscales del caso, Ofir Guaitaya y Luis Espinosa, estaban esperando la respuesta del juez para sentencia. Aún así, culminando grabaciones, el Ministerio Público nos informaba que durante las últimas horas del fin de semana se habría dado un requerimiento de prisión preventiva para Misael Flores. Que estas dos niñas no sigan siendo vistas con apatía y que cada quien asuma su caso como si se tratara del ser más importante.